Continuamos con el desarrollo de la unidad dedicada a la Grecia antigua, al mundo griego, y en este último vídeo vamos a hablar de la cultura y el arte griego. Bien, en primer lugar vamos a hablar de la religión. Ya sabemos que los griegos creían en muchos dioses, eran politeístas. Su dios principal era el dios Zeus, el dios del padre de los dioses, el dios del rayo. Su esposa era la diosa del hogar, la diosa del matrimonio. Tenemos también a Poseidón, dios del mar, Hades, dios del infierno, dios del inframundo, a Demeter, que es la diosa de la agricultura. Tenemos también a Apolo, dios de la música, dios del sol, a su hermana Artemisa, diosa de la caza, de la luna también, muy relacionada con la luna. También tendremos a Afrodita, diosa de la belleza, a su esposo Hefesto, dios del fuego, de los artesanos, de los herreros, a Ares, amante de Afrodita y dios de la guerra, a Atenea, diosa de la astucia, de la sabiduría, de la estrategia, de la guerra inteligente, si podemos hablar, en diferencia de Ares, que es de la guerra pero violenta. Y entre otros tenemos también, por ejemplo, a Hermes, dios mensajero de los dioses, dios de los ladrones, de los comerciantes y de los banqueros. También se le dedicaban ofrendas a los dioses y competiciones, entre ellos los Juegos Olímpicos, y también creían en los oráculos y en los adivinos. Vamos a hablar también un poco de la ciencia de las letras. Es interesante que la cultura, porque la cultura que desarrolla la antigua Grecia, ya hemos comentado, es el origen de nuestra civilización, de la civilización occidental. Así que merece la pena tener algunas breves nociones sobre el tema. Bien, pues los griegos van a ser los primeros que van a intentar explicar el mundo que les rodea, pero no basándose en la religión, sino de una manera racional. Es decir, van a usar la razón y no la religión para intentar comprender el mundo que tienen a su alrededor. Eso es lo que denominamos el pensamiento racional. Y esa utilización del pensamiento va a generar importantes avances pues, en la aparición de la filosofía, donde vamos a tener personajes tan importantes para nuestra cultura como Sócrates, Platón y Aristóteles. En la historia aparece Heródoto y Tucídides, que son Heródoto es el padre de la historia, y Tucídides también un importante historiador. Los griegos van con Heródoto sobre todo a discernir o separar qué es lo que es leyenda, de qué es lo que es la realidad, por lo tanto es considerado el padre de la historia. Y también, por ejemplo, en ciencia, pues van a desarrollar de importantes formas las matemáticas, con personas como Pitágoras, la física, la astronomía se va a medir el radio de la Tierra, es importante también en la medicina, con Hipócrates. Por otro lado, también, respecto a las letras, en literatura los griegos van a inventar o van a desarrollar el teatro. Tanto la tragedia como la comedia, depende del final de la obra, se considera tragedia o comedia, y los mayores representantes serán Sófocles, Esquilo o Eurípides, serán los máximos representantes del teatro griego. Y también se desarrollará la épica, es decir, un género que va a hablar de las hazañas protagonizadas por héroes, por los dioses, en las que van a estar escritas en verso, normalmente se van a realizar para ser leídas y contadas a la gente, por eso va en verso, para que el que lo lea se acuerde mejor y tenga más impacto en el recitado. Y la obra más importante va a ser la Ilíada y la Odisea de Homero, que es esta figura que tenemos aquí. Respecto al arte, pues habría que hablar en primer lugar de la arquitectura. La arquitectura griega es adintelada, es decir, no vamos a tener ningún tipo de arcos, ni cúpulas, ni nada de eso. Usarán la columna como elemento sustentante y utilizarán la piedra como material constructivo. Pero la piedra va a estar pintada de dos colores, aunque tenemos la idea de que los edificios griegos son blancos es porque han perdido el color, pero originalmente estaban pintados de colores muy vivos. Según el tipo de columna que se utilice, se van a clasificar los edificios en tres estilos. El primer estilo es el dórico, que aquí lo tenemos. Esta forma de la columna tendrá el fuste, que es esto, no tendrá una base, no tendrá basa, y sí tendrá un capitel que tendrá esta forma. Luego tenemos el jónico, que ya vemos que sí tiene basa, el capitel tiene esta forma tan característica con estas volutas, que es la que le da su sello característico. Y finalmente el estilo corintio, que es similar al jónico, pero el capitel es un capitel que está decorado con hojas de acanto.
Las principales construcciones que eran los griegos, pues tenemos templos, tumbas, teatros, obras públicas en general, gimnasios, etc. Aquí tenemos, por ejemplo, una reconstrucción de un templo donde vemos que todo está pintado de color. Aquí tenemos un teatro griego, que ya veremos se diferencia. El romano se parece, pero es distinto. Y tenemos un ejemplo de una tumba griega. Bien, continuamos hablando de la escultura, que es muy interesante, porque la escultura, su máximo protagonista va a ser el ser humano. Va a buscar representar la belleza ideal, no va a buscar la realidad, sino la idealización de la belleza del cuerpo humano. Y su característica principal va a ser el equilibrio, la proporción y el movimiento, la búsqueda del movimiento en la escultura. Vamos a tener 3 etapas que van a coincidir con los 3 periodos históricos que hemos visto en vídeos anteriores. Entonces empezaremos con el periodo arcaico, donde tendremos este tipo de escultura con una postura rígida, normalmente los brazos pegados al cuerpo, a lo mejor un pie adelantado, y son los denominados kuroi y las korai. Los kuroi serán estas esculturas masculinas y las korai estas esculturas femeninas. Estas representan atletas, van desnudos y, como vemos, las korai representan a mujeres y van vestidas, pero vemos muy rígidas y en comparación con el tipo de escultura que veremos a continuación. Bien, tenemos entonces el periodo clásico, donde vamos a tener una representación más natural del cuerpo. Se va a buscar dar cierto movimiento a la figura. Vemos las posturas más relajadas, con ciertas curvas que denotan ese movimiento, esa relajación. Se va a representar una belleza idealizada, no se busca la realidad, como decimos. Y los autores más importantes pues serán Mirón, Fidias y Polícleto. En el periodo helenístico pues vamos a tener otras características. Aquí se van a representar los sentimientos, el dolor, el esfuerzo, el sufrimiento. El movimiento se va a llevar al extremo, la figura va a estar completamente retorcida y va a ser mucho más, expresando mucho más, y todos son mucho más violentos. Bien, y respecto a la pintura, apenas se conservan muestras, no queda pintura de la época prácticamente, y así que para analizarla hay que estudiar la cerámica. Vamos a tener distintos tipos de vasijas, depende de la utilización, pues tenemos ánforas, tenemos cráteras, tenemos onocoes, que son, bueno, pues distintos usos para mantener aceite, vino, las cráteras para mezclar el vino con el agua y los onocoes para servir el vino. Vamos a tener 2 etapas en la decoración. La primera etapa denominada figuras negras, porque sobre un fondo claro, un fondo rojizo, las figuras se van a representar de color negro. Y luego las figuras rojas, lógicamente, porque figuras van a estar coloreadas en colores rojizos, sobre un fondo negro en este caso. Bien, pues hasta aquí el último vídeo dedicado al mundo de la Grecia antigua. Espero que el vídeo os haya parecido útil y gracias por verlo.